La Marina Real Británica a principios del siglo XX. Era en esencia la marina de guerra más grande que el mundo había visto hasta esos días. Pero más allá de los números también buscaban innovarse. Uno de los impulsores más conocidos de esta ola de invención fue el entonces primer señor del mar Jack Fisher, que tuvo cierta participación en la producción del diseño del Dreadnought. Como uno de sus primeros movimientos en el cargo fue encargar diseños para un nuevo tipo de crucero acorazado. Los cruceros acorazados históricamente habían sido naves bastante importantes, aunque para 1904 eran bastante variados. Los más grandes desplazaban unas 12.000 o 13.000 toneladas, variando su armamento entre los 210 milímetros, a los más grandes que portaban cañones de 254 milímetros, con algunas excepciones bastante puntuales. En esencia eran acorazados menos blindados y más rápidos, que en teoría debían poder proteger las líneas de comercio de los imperios. Es por esto que en la Marina Real Británica eran bastante importantes. Fisher tenía tiempo ideando un nuevo concepto, una especie de cazador para los en ese momento abundantes cruceros acorazados. Esta nueva nave debía poder superarlos en poder de fuego y velocidad, al mismo tiempo que tenía un blindaje suficiente para protegerse de cañones de entre 21 a 25 centímetros. Aunque recordemos que estamos en 1904. Construir un barco así era posible pero muy difícil. Generalmente los buques de guerra seguían una regla de 3. O mejor dicho un triángulo. Velocidad, armamento y blindaje. Si quieres aumentar uno, alguno de los otros dos debe disminuir. Y dado que era imposible construir un buque capaz de alcanzar una gran velocidad y estar altamente protegido, se decidió que su blindaje únicamente serviría para detener proyectiles de entre 21 a 25 centímetros a distancias considerables. He aquí donde los cruceros de batalla nacieron. Fisher los imaginó vagando por los mares en búsqueda de cruceros acorazados, persiguiéndolos y aplastándolos para proteger las líneas de comercio. Durante el proceso de diseño se revisaron bastantes propuestas, jugando un poco con el calibre de las armas, la cantidad de estas mismas, el blindaje predispuesto y la velocidad de la nave. Finalmente en junio de 1908 la primera de 3 unidades entró en servicio, siendo este el Indomitable seguido un par de meses después por su gemelo Inflexible. Y a principios de 1909 el crucero Invencible entró en servicio. Eran bastante largos teniendo una eslora de más de 170 metros y una manga de 23.9 metros. Esto les consiguió la posibilidad de acomodar la maquinaria suficiente para generar unos 41.000 caballos de fuerza, suficientes para moverlas poco más de 20.000 toneladas a una velocidad de 25 nudos estables, y 26 nudos en las pruebas. El tamaño tan grande tenía dos motivos principales. El primero era conseguir una forma hidrodinámica en su casco, y el segundo para permitir lo que en ese momento era el armamento principal más pesado jamás montado en un crucero. Se dispusieron de 8 cañones de 305 milímetros en 4 torres dobles, 2 en la línea central y 2 más colocadas más hacia el centro del barco. Aunque los arcos de fuego de las torres centrales le permitía al Invencible poder hacer una salva de 8 cañones de 305 milímetros, igualando la potencia de fuego de los primeros acorazados que estaban por venir. El armamento secundario era mejor que en el Dreadnought, ya que se dispusieron 16 cañones de 102 milímetros en lugar de los originalmente planeados cañones de 76 milímetros. El blindaje se planeó para recibir y soportar impactos de cañones de no más de 25 centímetros. No se suponía debía enfrentarse a acorazados con cañones de 28 o 30 centímetros. El cinturón principal tenía un grosor máximo de 152 milímetros y su cubierta principal apenas tenía 25 milímetros. Pero en algunas zonas se encontraba un grosor superpuesto de 64 milímetros. La torre de mando tenía un blindaje lateral de 254 milímetros y las torres principales tenían una cara protectora de 178 milímetros. Las 3 unidades tuvieron una vida bastante movida. Después de su puesta en servicio, las 3 unidades realizaron distintos ejercicios y prácticas de batalla hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. A diferencia de los acorazados, los cruceros de batalla eran mucho más versátiles. Por ende durante la guerra fueron utilizados con bastante frecuencia. Por ejemplo Inflexible en compañía de Indomitable y otro crucero británico persiguieron por una buena parte del Mediterráneo a los cruceros alemanes Goeben y Breslau. Estos terminarían llegando a manos otomanas. Tiempo después Indomitable en conjunto con fuerzas británicas y francesas realizaron algunos ataques contra los Dardanelos en una especie de prueba para ver qué tan sólidas eran las defensas. Invencible por su parte había participado en la batalla de Heligoland, donde en conjunto con otros 4 cruceros de batalla británicos aplastaron y hundieron una fuerza de cruceros ligeros alemanes, sin tener una participación clara o muy marcada por parte de Invencible. En noviembre de 1914 el escuadrón de Asia Oriental alemán
Había destruido al escuadrón del almirante Christopher Craddock en la batalla de Coronel. Debido a esto se creó un nuevo escuadrón bajo el comando del vicealmirante Doveton Stordy. Este colocó al Invencible como su buque insignia, teniendo presente también a su gemelo Inflexible. Durante el inicio de la que sería conocida posteriormente como Batalla de las Malvinas, los alemanes tuvieron una oportunidad de causar un daño irreparable a los buques británicos. Mientras estaban estacionados en Puerto Stanley, dos cruceros alemanes que habían sido enviados para inspeccionar fueron sorprendidos por la presencia de dos cruceros de batalla. El almirante von Spee no era un tonto. Sabía de antemano que un único crucero de batalla era capaz de derrotar a su escuadrón. De hecho, durante buena parte del viaje de Asia hasta aguas americanas, había estado tratando de evitar la posibilidad de encontrarse con el crucero Australia. Ahora delante de él no había uno solo, sino que habían dos cruceros de batalla. Para algunos, Gneisenau y Nuremberg pudieron haber atacado el puerto y posteriormente destruir o ralentizar a dichos barcos, tomando en cuenta que no estaban en posición de combate. Pero esto es difícil de saber. Al final del día, el viejo acorazado Canopus, el crucero acorazado Kent y el mercante armado Macedonia podían defender el puerto perfectamente. Independientemente de eso, von Spee ordenó una retirada rápido mientras los barcos de Stordy terminaban de cargar carbón. Después de salir del puerto aproximadamente a las 9:50 de la mañana, comenzó una persecución que el mismo Spee sabía que no duraría mucho. Al final del día, sus dos buques más poderosos eran los cruceros acorazados Scharnhorst y Gneisenau, que no habían podido reabastecer sus municiones después de la batalla de Coronel y apenas alcanzaban 20 nudos. Por lo cual, en un intento de que al menos algunas de sus naves pudieran escapar, trató de ganar el mayor tiempo posible, enfrentándose a los cruceros de batalla británicos. Si bien los alemanes se mostraron bastante precisos, estaban disparando aproximadamente a 12 kilómetros. Los proyectiles que sí lograron alcanzar a los británicos no causaron mucho daño. Posteriormente, lo que sucedió no puede ser escrito como una batalla, sino como una ejecución. Invencible e Inflexible aplastaron a los alemanes después de disparar 513 y 661 proyectiles de 305 milímetros respectivamente. Mientras sus dos hermanos no estaban disponibles, el Indomitable se unió al segundo escuadrón de cruceros de batalla. Participando en la batalla de Doggerbank, los alemanes buscaban limpiar el área de lo que ellos creían eran barcos espía británicos. La fuerza de cruceros de batalla del almirante Beatty fue enviada en un intento de encerrar y destruir a los cruceros alemanes. Los alemanes detectaron a las fuerzas británicas y originalmente creyeron que eran acorazados de la gran flota que se acercaban, por lo cual se retiraron a 20 nudos con la esperanza de poder escapar a 23 nudos. Ya que recordemos que para esa fecha, el crucero Blucher estaba sirviendo junto a los cruceros de batalla, sirviendo casi como una europea, limitándolos en su velocidad. La acción que prosiguió después fue una persecución. Y si bien Indomitable logró superar los 26 nudos de velocidad, se quedó atrás de la formación principal que avanzaba a 28 nudos. Para cuando finalmente pudo entrar en acción, se le ordenó atacar al crucero Blucher, que se estaba quedando bastante atrás, mientras era sistemáticamente demolido. Pero debido a un error en las comunicaciones, todos los cruceros de batalla británicos dispararon contra él, permitiendo así que la formación alemana escapara. Invencible hizo 134 disparos contra el casco en llamas del Blucher antes de que éste se volcara y comenzara a hundirse. Debido al daño de batalla, Invencible tuvo que remolcar al crucero Tiger. Este había sufrido algunos problemas en su maquinaria y no podía moverse por sí solo. Inflexible participó en la campaña de los Dardanelos, siendo parte de la fuerza que atacó inicialmente durante la batalla de Gallipoli. Aquí fue alcanzado en varias ocasiones por proyectiles de las defensas otomanas que no causaron mucho daño. Pero el 18 de marzo de 1915, Inflexible chocó con una mina otomana que le causó graves daños, embarcando unas 1.600 toneladas de agua que hicieron necesario que la nave fuera encallada para evitar su hundimiento definitivo. Se le hicieron reparaciones de emergencia antes de poder emprender el viaje hacia Malta, escoltada por algunos barcos. Durante el camino casi se hunde debido al mal tiempo, causando que Canopus tuviera que remolcarla durante unas 6 horas. Finalmente logró ser reparada para luego ser enviada a Reino Unido. Cuando las 3 unidades estuvieron listas, formaron el tercer escuadrón de batalla, bajo el mando del vicealmirante Horace Hood. Después, y en compañía del primer escuadrón de cruceros de batalla, participaron en la búsqueda de las unidades alemanas que habían atacado las ciudades de Yarmouth y Lowestoft, sin tener éxito. Aquí Invencible tuvo un accidente con otra embarcación que lo dejó en reparaciones durante algún tiempo. Para este punto, el entonces señor del mar John Jellicoe había notado que la precisión de los cruceros de batalla había decaído, por lo cual de manera temporal el tercer escuadrón estuvo adscrito a la gran flota, a cambio de que el quinto escuadrón de batalla, que en ese momento contenía a la clase Queen Elizabeth,
se mantuviera con la flota de cruceros de batalla. Entonces, cuando se desarrollaron los eventos de la batalla de Jutlandia, los 3 cruceros de la clase Invencible estaban con la gran flota, por lo cual se perdieron la carrera hacia el sur y la carrera hacia el norte, donde algunos cruceros de batalla británicos y alemanes resultaron dañados o hundidos. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde el vicealmirante Hunt se movilizó por delante de la gran flota, en un intento de prestar apoyo a las fuerzas de Beatty, dirigiéndose hacia la posición que éste había reportado un poco más temprano. Aunque hacia las 4:30 cuando comenzaron a acercarse a la zona recibieron poca respuesta, hasta que más o menos a las 5:30 lograron guiarse debido a los disparos que habían sido detectados en el horizonte. Ahí se enfrentaron con una fuerza de cruceros ligeros alemanes. Invencible logró un impacto en el crucero Wisbiaden dejándolo sin potencia y muerto en el agua, mientras Inflexible logró algunos impactos en el crucero Pillau. Los 3 cruceros esquivaron alguna salva de torpedos y posteriormente se dirigieron al oeste. Más o menos a las 7:20 lograron encontrar a los cruceros de Beatty y se colocaron a la cabeza de la formación, abriendo fuego en una rápida sucesión. De hecho, se demostraron los frutos del entrenamiento que habían llevado con la gran flota en Scapa Flow. Rápidamente Indomitable hizo 3 impactos en el Derflinger y 1 más en Seydlitz, mientras Inflexible, Invencible y el crucero Lion hicieron 10 impactos en el crucero Lützow. De hecho, algunas fuentes atribuyen 8 de estos 10 impactos únicamente a Invencible. Uno de los proyectiles alcanzaría el barco alemán debajo de la línea de flotación, comenzando una lenta pero mortal apertura, que causó que el crucero embarcara cada vez más agua condenándolo más tarde. Aunque no todas fueron buenas noticias. Unos minutos después Lützow y Derflinger concentraron su fuego en el Invencible. Poco después un proyectil de 12 pulgadas penetró la torreta Q y causó una explosión que partió el barco a la mitad, matando a toda su tripulación menos a 6 miembros. La batalla después prosiguió con algunos impactos más en los cruceros alemanes, antes de que estos se retiraran mientras algunos Dreadnought alemanes cubrían su retirada, para posteriormente retirarse con algunos daños. Después la flota de alta mar terminaría retirándose y huyendo de la zona dando por finalizada la batalla de Jutlandia. Después de esto no hubo mucha acción hasta finales de la guerra. Un dato curioso es que en 1920 cuando Chile compró al acorazado Canadá y se solicitó que se le restituyera el acorazado Almirante Cochrane, el almirante Afge ofreció los 2 cruceros de la clase Invencible como un reemplazo. Aunque finalmente Chile no aceptó la oferta, estuvieron en la reserva hasta que a finales de 1921 fueron decomprados como chatarra y posteriormente desmantelados. Ahora es momento de darles una calificación. Y recordando que la primera unidad entró en servicio en 1907, debemos compararlos con buques que ya estaban disponibles en ese año. Comparándolo con su antecesor de la clase Minotaur nos daremos cuenta de 2 cosas. Los 8 cañones de 305 milímetros de Invencible equivalen a poco más de 3.000 kilos en una andanada lateral. Esto es poco más del doble que la salva de 1.570 kilogramos que podía lanzar un miembro de la clase Minotaur. Con sus 9 cañones de 234 milímetros, tenían un blindaje prácticamente idéntico, con cinturones de máximo 152 milímetros. Pero la diferencia es que Invencible puede alcanzar entre 25 y 26 nudos, lo que le confería una ventaja de 3 nudos frente al Minotaur. Recordando además que a distancias de entre 12 a 14 kilómetros, que es por ejemplo un rango más o menos estándar en Jutlandia, el Minotaur tendría muchos problemas para causar un daño mortal en Invencible. Problema que no tendrían los cañones de 12 pulgadas frente a un cinturón de 152 milímetros. En un parámetro internacional para 1907 los alemanes tenían en servicio a la clase Scharnhorst, que era capaz de alcanzar algo más de 22 nudos, pudiendo disparar 6 cañones de 21 centímetros en un mismo costado, equivalentes a poco más de 600 kilogramos. En este caso no tenemos que imaginar o simular para saber quién es superior. En la batalla de las Islas Malvinas los Invencibles demostraron ser totalmente capaces de vencer y desmantelar sistemáticamente a un crucero acorazado de la clase Scharnhorst. En Estados Unidos existía la clase Tennessee. Eso sí, no los confundan con los acorazados de la clase Tennessee. Estos buques poseían como armamento principal 4 cañones de 254 milímetros, que entre 10 a 12 kilómetros sí podían representar un peligro real para un crucero de clase Invencible. Pero tendremos que tener en cuenta que esto es como comparar a Dreadnought con un Pre-Dreadnought. Si bien Tennessee tiene la capacidad de representar una amenaza potencial, esta amenaza es muy inferior a la que representa el Invencible para el propio Tennessee. Tiene una ventaja de entre 2 a 3 nudos. Sus 3.000 kilogramos siguen siendo muy superiores a los 900 kilogramos de Tennessee. Ahora bien, el rival más peligroso al que podrían haberse enfrentado sin duda alguna fueron los cruceros acorazados japoneses de la clase Tsukuba.
Estos eran bastante parecidos a lo que después se conocería como cruceros de batalla ligeros. Si vemos a los buques nos podremos dar cuenta de que sus 4 cañones de 305 milímetros representaban un peligro real para el Invencible. Y si bien su armamento secundario de cañones de 152 y 120 milímetros era superior al de 102 milímetros de Invencible, a distancias de combate desarrolladas durante la Primera Guerra Mundial esos cañones no tendrían un efecto muy importante. Lo que sí tendrá un efecto medianamente importante es el blindaje, donde sorprendentemente Tsukuba tenía un cinturón ligeramente más grueso que alcanzaba los 178 milímetros, mientras su cubierta blindada era de 51 milímetros. De hecho, la mayor ventaja de Invencible sobre estos barcos era el hecho de que tenían literalmente el doble de cañones. Seguramente un sistema de disparo y artilleros muchísimo más eficiente. Así que sí, los Tsukuba podrían vencer a un Invencible, pero estos mismos son superiores. Así que en la mayoría de escenarios el británico saldría vencedor. Así que teniendo todo esto en cuenta, Invencible era sin duda alguna el crucero más poderoso a flote en 1908. Aunque su dominio no era tan indiscutible como el caso de Dreadnought. Así que veo necesario darle un 9. Y aquí realmente el mayor inconveniente era el blindaje, que podría considerarse insuficiente para protegerse de algunas armas de buques que se suponía que debería poder cazar en total superioridad. Con esto llegamos al final del video. Quizás para algunos la clase Invencible fue un fiasco total. Para otros como yo sencillamente se desempeñaron en tareas para los que no fueron diseñados. Por ejemplo, la destrucción de Invencible en Jutlandia es fruto de enfrentar cañones del nivel de acorazado, con el blindaje de un crucero, cosa para el cual nunca fue diseñado. Pero la necesidad de mantener la superioridad numérica en el escuadrón forzaron a estos cruceros a participar en la línea de batalla, algo para lo que no habían sido proyectados. En teoría, después de avistar al enemigo debieron haberse retirado. Para mí es bastante notable que Invencible, siendo el primer crucero de batalla de la historia, haya causado de manera indirecta el hundimiento del último crucero de batalla alemán, antes de que este mismo lo destruyera. Pero dígame, ¿qué opinan de los Invencible? ¿Fueron buenos barcos? ¿Un desastre total? ¿O sencillamente aceptables? Los leo en comentarios. Sin mucho más que agregar, les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.